presentaremos el tema Escuela Nueva. A lo largo de los años hemos podido notar que la educación es fundamental para el ser humano, ya que este es el motor que impulsa el cambio y mejora la calidad de vida de las personas. La escuela no es conocida como escuela activa, nueva educación o educación nueva es un movimiento psicopedagógico surgido a finales del siglo XIX. Tiene como referente las ideas filosóficas y pedagógicas de autores como Rousseau y la corriente naturalista, que postulaba la necesidad de volver a la naturaleza para preservar al ser humano en una sociedad que lo corrompía. Pestalozzi, Froebel y el darwinismo. A partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial, estas ideas van a extenderse sobre toda Europa. Es una época en la que diversos autores se proponen revisar los principios que sustentan el acto educativo y las instituciones creadas para ello. Un grupo de autores y maestros liberales se plantearon la necesidad de considerar los planteamientos educativos imperantes hasta la actualidad. Para ello buscaron una nueva educación que fuera activa. Proponía un alumnado activo que pudiese trabajar dentro del aula sus propios intereses como persona y como niño. Este movimiento critica la escuela tradicional de entonces, que luego continúa hasta buena parte del siglo XX, donde criticaba el papel se critica el papel del profesor, la falta de interactividad, el formalismo, la importancia de la memorización, la competencia entre el alumnado y sobre todo el autoritarismo del maestro. El modelo Escuela Nueva es un método que busca revertir la lógica del modelo educativo tradicional, que se centraba en el maestro-estudiante, con una enseñanza basada en el aprendizaje colaborativo, personalizado, participativo y constructivista. Responde a la necesidad de unos educadores de cambiar la educación en consecuencia de los problemas sociales. La escuela nueva se plantea un modelo didáctico y educativo completamente distinto a lo tradicional, que es convertir al niño en el centro del proceso de aprendizaje. El niño se constituye en el eje de toda la actividad educativa, en contraste con el tradicionalismo, que considera al docente como el responsable y protagonista principal del proceso educativo. Aportes de la escuela nueva. Humanización de la enseñanza. Los niños deben ser considerados y desarrollados en el proceso educativo, ofreciéndoles un espacio más agradable de aprendizaje. El mecanismo de las escuelas tradicionales y la supresión del autoritarismo. El autoritarismo inhibe, complica, crea inseguridad e individualiza. Por otro lado, el mecanismo guía las actividades de los niños hacia un aprendizaje arbitrario y no esencial. Bajo tales medidas, la supresión crea condiciones más favorables para promover la comprensión individual y la formación de valores, ayudando así a crear un más adecuado para el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad. Aboga por una educación que coopere. El sistema educativo debe basar la enseñanza por competencias, es decir, cultivar en la formación de los estudiantes ciertas habilidades que les van a ayudar a desarrollarse en el ámbito profesional y en sí para la vida. Valoración de la niñez. Se categoriza a la infancia como la etapa más importante del desarrollo humano, ya que el niño viene a ser el eje de la educación en el modelo Escuela Nueva, en donde se plantean los procesos de pensamiento desde los primeros años, es decir, desde la infancia. Afirma estar interesado en el conocimiento y la autonomía. Un factor muy importante en el proceso de aprendizaje es la motivación, ya que esto insta al estudiante a seguir investigando y aprendiendo por su propia cuenta y no solo dentro del aula, como se realizaba en la escuela tradicional. Características. Organización.
Se intentaba preparar al niño para la vida con sus exigencias materiales y morales, probando nuevas metodologías, como es la pedagogía práctica, que se puede realizar en un laboratorio, en un campo o en un museo, y de esta manera el estudiante pueda relacionarse con su entorno y aprender de él, poniendo en práctica sus conocimientos. Vida física. La escuela nueva organiza trabajos manuales, atribuyendo la importancia a este tipo de actividades en las que se pueda adquirir habilidades que nos van a ayudar a implementar otros ámbitos de aprendizaje, como por ejemplo actividades como la carpintería, el cultivo del campo, la crianza de animales, en donde se puede estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, también los campamentos, viajes de estudio, para desarrollar la observación y la práctica en los alumnos. Vida intelectual. Existe un método científico en el cual se hace uso de la razón, observación, hipótesis, verificación, así como también la reflexión para el desarrollo de las ideas. La escuela nueva también basa su enseñanza en hechos y experiencias, tomando en cuenta los intereses del niño que van a ir cambiando conforme se va creciendo. Aquí también se recurre al trabajo colectivo de los alumnos en diferentes materias. Educación social. Forma en ciertos casos una república escolar, es decir, una asamblea estudiantil que tome decisiones importantes en la escuela. Para esto se realiza la elección de jefes o líderes que van a asumir responsabilidad en el ámbito educativo, preparándolos así para la vida social. Podemos evidenciar esto en la actualidad en las escuelas. Por ejemplo, tenemos los municipios escolares y este tipo de organizaciones que van a ayudar a formar el liderazgo en los estudiantes. Educación artística y moral. La escuela nueva pone en juego la emulación. Esto quiere decir la ayuda mutua, la colaboración entre las personas y, por ejemplo, también formar el interés por participar en voluntariados y el desarrollo de actividades artísticas como las artes, música, danza, satisfaciendo las necesidades estéticas e implementando estos ámbitos en el desarrollo de los estudiantes. Dewey se caracterizó por tener pensamiento radical, debido a que su pensamiento filosófico radica en la teoría generalizada de la educación. Su pedagogía estaba en contra de una excusa tradicional que se basaba en una educación unidireccional, con un maestro como único poseedor del saber y un alumno como un dócil receptor de conocimientos. Desarrolló una teoría pedagógica con el foco de atención puesto en los alumnos y tuvo como base la consideración de la escuela como un espacio de experiencias y de reflexión sobre ellas. Este pedagogo defendía la participación activa de los alumnos en sus procesos de aprendizaje, a diferencia de una escuela abstracta, rutinaria y con conocimientos delimitados en asignaturas. En este sentido, pensó en una escuela basada en la permanente actividad del alumno para despertar sus sentimientos y sus emociones, y para adquirir los conocimientos mediante la experiencia. Él consideraba que todo lo que sucediera en la escuela debía servir para mejorar la calidad de vida de los individuos y para construir una sociedad cada vez más democrática. Pedagogía de Dewey. Genética. La educación como un desarrollo que va de dentro hacia afuera. Funcional. Desarrolla los procesos mentales teniendo en cuenta lo que significaba biológico. De valor social, porque hay que preparar al individuo para ser útil a la sociedad. Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que se le plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones.
que las soluciones se les ocurran al alumno y que tengan oportunidades para comprobar sus ideas en la sociedad. Inspiración para una nueva escuela. Propuso la actividad cotidiana del alumno como un aprendizaje. Su filosofía de la educación fue muy importante para que el pensamiento de la escuela nueva llegara a casi todo el mundo. Pensamiento filosófico educativo. Estaba convencido que estos niños por naturaleza propia eran y son intensamente activos, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Mientras Dewey elaboraba los principios sobre su filosofía, descubrió el tipo de escuela que necesitaba estos mismos principios. Asimismo, entendió que la práctica educativa de las escuelas norteamericanas que se ejecutaban estaba mal, porque se basaba en fundamentos de una epistemología individualista, lo que lo motivó a elaborar una pedagogía basada en su propio funcionalismo. Ideologías diferentes. La pedagogía de Dewey quería que los maestros puedan reincorporar a los temas de estudio en la experiencia. Los diferentes temas de estudio responden a los problemas que su vida experimenta, pero antes de formar parte de ese conjunto formal de conocimientos, mientras que para los tradicionalistas, estos conocimientos deben darse al niño por etapas. Determinada por la lógica de certezas como producto, los maestros generaban motivaciones como castigo o humillación, que claramente no ayudan a nada en el proceso de aprendizaje del niño. Por lo contrario, produce que el niño aparente un aprendizaje, mas no que lo adquiera. Por lo contrario, Dewey creía que estas motivaciones debían ser impuestas en las materias de estudio de los niños, o como los románticos aconsejaban, que debía dejar al niño ingeniarse porque de esta manera podía aprender debido a la necesidad de resolver sus propios problemas. La escuela de Dewey. Escuela conocida como la Escuela de Dewey tenía un programa de estudios donde se tenía como núcleo ocupación, lo que significaba un modo de actividad por parte del niño que reproduce un tipo de trabajo realizado en la vida social o es paralelo a él. Dewey tenía en claro cómo debían ser las escuelas de una sociedad plenamente democrática y claramente intentó realizar esta idea en la escuela experimental, pero se entendía que su escuela no podía extenderse socialmente ya que la mayoría de los alumnos procedían de familias acomodadas, profesiones liberadas, y muchos eran hijos de colegas de Dewey, es decir, no llegó a toda la sociedad. Inspiración hacia una escuela nueva. Fue considerado como uno de los más prestigiosos educadores norteamericanos y como el principal representante de la escuela activa, ya que su filosofía hizo posible que la pedagogía tenga una vista muy diferente a la que normalmente todos tenían. Fue y es inspiración para muchas personas con ganas de cambiar esta sociedad. Sistema educativo. El sistema educativo de la nueva escuela, en base a nuevos principios de lo tradicional, tenía como objetivo inculcar ciertas actitudes y habilidades, tanto en los estudiantes como en los maestros y en la clase en general. El rol del docente. El rol del docente era dirigir el aprendizaje, responder preguntas cuando el alumno lo necesite y propiciar el medio que estimule la respuesta necesaria. Es decir, que el docente no solo imponía sus conocimientos, sino que estaba principalmente para ayudar a guiar y dirigir el aprendizaje del estudiante con diferentes materiales, no necesariamente libros, sino materiales u objetos que estén al alcance de su vida cotidiana o en su entorno. El rol del estudiante. Si bien es cierto, Dewey concebía al hombre como un organismo activo, por lo que, como mencionó mi compañera, afirmaba que los niños no llegaban a las escuelas como limpias pizarras pasivas en las que los maestros podían escribir lecciones, sino mencionaba que cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo, por lo que el cometido de la educación, según Dewey, consiste en tomar esta actividad y orientarla, por lo que entre el rol del estudiante estaba el cumplir su papel activo, prepararse para vivir en un medio social, vivir las experiencias directas, trabajar en grupo, participar en la elaboración del programa según sus intereses,
movilizar y facilitar su actividad intelectual y natural, y ser libre y realizar actividades para descubrir nuevos conocimientos. Características de clase, las cuales son resaltar el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo, apoyar el interés del niño, propiciar la democracia y la participación, aprender haciendo, estructurar el contenido en bloques de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños. Asimismo, despertar un espíritu investigativo, situar al alumno en una posición activa frente al aprendizaje y adaptarse a las particularidades del niño, es decir, una escuela a la medida, y utilizar métodos activos y técnicas grupales. Si bien es cierto, una clase engloba directamente al estudiante y al docente, pero como se menciona en las características y también sabemos, la pedagogía de Dewey se centraba en el niño, por lo que la clase era directamente para el niño y por el niño. En este contexto, el docente era como un mediador en el aprendizaje del niño, pero no dejaba de cumplir un papel importante en el desarrollo del estudiante, ya que este solo por medio de sus propias observaciones y reflexiones de diferentes sugestiones, puede un alumno ampliar y rectificar lo que sabe. Dewey creía firmemente que se podía aprender haciendo algo que no se comprendía. Como consecuencia de esto, la tarea del maestro es realmente esto, ser un maestro, no un amo, no una autoridad. Gracias.